Aquí comienza República Vigilante, una conversación para la democracia en Informe Chile. El periodista Felipe Herrera y el analista político Cristian Jorquera en una época clave. Bienvenidos vigilantes a los nuevos vigilantes. Después de la última edición damos la cordial bienvenida a todos los que se han sumado a esta pequeñísima comunidad que aspira a ser grande, junto a Cristian Jorquera ahí desde Berlín. ¿Cómo está Felipe? Aquí ya, por suerte, sin tanto calor como la última semana, estamos bajando un poco las temperaturas ya por fin ahí en Europa, después de los 40 grados. Así que nada, bienvenidos también a todos quienes se están sumando a esta comunidad vigilante. Un gusto tenerlos por acá. Sí, pues hay una ola de calor ahí en Europa. Está No, fue una locura, fue una fuerte la cosa. semana donde se rompió todos los récords. De hecho, acá en Alemania también se rompieron los récords de temperatura, se derritieron las vías en Leipzig, en Dresden. No, Sí, acá en cambio estamos con ola de frío. Hay una ola polar. Está bastante requerido los calefactores y toda y toda bueno, los efectos del la cambio calefacción. climático por ambos lados al final, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, además una semana corta porque fue fin de semana largo, así que nada, igual han pasado un montón de cosas. Ahora nos despertamos con varias noticias este día de Hermosilla, de Steiner. Está bien acontecido y así llegamos a este octavo capítulo en que el gobierno ganó una batalla parlamentaria, em, pero la acusación contra Grau fracasó y así, perdiendo en otros frentes. La aprobación de CAS tocó piso según la CADEM y por primera vez la economía superó la seguridad como principal preocupación de los chilenos en esta medición. Como decíamos, la Contraloría declaró ilegal el actuar de la ex ministra Steiner y lo más sorprendente, hoy día, el topo de Hermosilla, hoy sabemos que dirige la contrainteligencia del Estado. De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Y como siempre vamos a partir con los datos duros. Desde ya, antes de partir, los invito a seguir, a comentar. Todos los comentarios son muy bienvenidos, desde si hay que afeitarse o si hay que leer mejor. Estamos aquí para aprender y sobre todo para crear esta comunidad, para que sea relevante. Y para que sea relevante depende de todos los que nos están viendo, de ti que estás viendo así directamente, porque nada, hoy día la prensa es más relevante que nunca. Así es. Vamos con los datos duros. Información clave de esta semana en República Vigilante. Comenzamos con nuestros datos duros de la semana, 5 noticias de un solo país. Y vamos con lo primero. La última encuesta CADEM, conocida hoy, viernes 3 de julio, marcó el peor momento del gobierno de Kast desde que asumió. La aprobación cayó 3 puntos al 38%, la desaprobación subió 5 puntos al 58%. Esta encuesta siempre tiende a ser más amable con el oficialismo, pero el dato que de verdad importa no es tanto ese, sino que por primera vez la economía y el desempleo, con 67% de las menciones, superaron a seguridad y delincuencia, 61%, como la principal preocupación de los chilenos. CADEM lo conecta directamente con dos hechos de la semana. El desempleo llegó a 9,4%, el más alto en casi 5 años, y el IMASEC de mayo se contrajo al 0,9%, quinto mes consecutivo en rojo. Kast construyó su candidatura y su primer semestre de gobierno sobre la bandera de la seguridad. Hoy los chilenos le están diciendo que el problema ya no es ese. El juego de la aprobación y la desaprobación presidencial siempre se mide en dos grandes puntos, ¿no? Hay siempre un bloque inmovible de partidarios del presidente y otro bloque de opositores al presidente. Entonces esta aprobación siempre fluctúa con este bloque en medio que siempre va de un lado a otro, que son justamente estos votantes de centro o votantes incluso desafectados de la política que no les interesa. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que a mí el punto que más me interesa, que me parece muy relevante destacar, tiene que ver con la desaprobación. Porque solamente 5 puntos más de desaprobación, a mí no me cabe ninguna duda que tuvo relación directa con el incidente de Villarrica del Niño. Porque finalmente la desaprobación es uno de los índices más fluctuantes y más fluidos, por así decirlo, que tiene justamente el análisis político. Vemos entonces que elementos o historias blandas como lo que sucedió con el niño de Villarrica hace justamente que esta desaprobación
caiga 5 puntos, que la verdad es que es bastante. Estás viendo República Vigilante y si este análisis te está aportando, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, recomiéndanos y nos ayuda esto a llegar a más vigilantes. En otro tema, la Contraloría concluyó esta semana que la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner actuó ilegalmente. Pidió a la PDI datos reservados sobre una causa de crimen organizado, el Clan Chen, que ella misma había dirigido como fiscal antes de ser ministra. El oficio se envió apenas 2 días después de jurar el cargo. Esos son los hechos. El diputado socialista Raúl Leiva, quien presentó el requerimiento en marzo, lo explicó así. Steiner violó su deber de abstención y cruzó la línea que separa el poder político de la persecución penal. Una consecuencia colateral fue la salida de Consuelo Peña, entonces directora de la inteligencia de la PDI, días después de haber solicitado este oficio Steiner. El gobierno la respaldó igual. El ministro Claudio Alvarado dijo: todos los ministros podemos cometer un error. Kast incluso le agradeció su gestión al hacer el cambio de gabinete. La oposición evalúa ahora una comisión investigadora, aprendiendo del desgaste que dejó el fracaso de la acusación constitucional contra Grau. Hay que ser absolutamente claros en este caso. La exministra Steiner actuó fuera del marco legal, actuó fuera de sus atribuciones, rompió justamente su compromiso de respetar la Constitución al momento de asumir como ministra. En ese sentido, la verdad es que más allá de si se hace una acusación constitucional o algo, el gran problema es de confianza. ¿Cómo se puede confiar en un gobierno que defiende justamente una ministra que actúa fuera del marco legal? Eso es lo impresentable. En 2024, cuando estalló el caso Hermosilla, se supo que el entonces jefe máximo de la PDI, Sergio Muñoz, le filtraba información reservada al abogado. Muñoz fue condenado entonces a 3 años de libertad vigilada por estos hechos. Pero esta semana supimos que esa no era toda la historia. El oficial que operativamente le pasaba esa información a Muñoz, Paulo Contreras, nunca fue investigado a fondo. Y hoy, bajo el gobierno de Kast, dirige la contrainteligencia de la ANI. Uno terminó condenado, el otro terminó al mando del contraespionaje del Estado, y esto es lo que conocimos hoy día gracias al medio reportea.cl, que de paso aprovechamos de recomendar también a suscribirse y apoyar estos medios. Y bueno, sabemos este hecho de este topo de Hermosilla que hoy día está en el gobierno. Esto es de extrema relevancia y de extrema gravedad. Es importante que quienes nos escuchan lo sepan con todas sus letras. El topo de Hermosilla trabaja hoy en día en el gobierno de Kast como jefe de la contrainteligencia en la ANI, en la Agencia Nacional de Inteligencia, precisamente. Entonces, ¿qué se puede esperar, evidentemente, de un gobierno que contrata a un personaje que hacía los peores lobbies justamente en el mundo judicial, junto a Hermosilla y compañía? Vemos entonces que en realidad no hay ningún descaro en contratar a este tipo de personaje. Hay que mantenernos muy atentos, porque si esta persona está a cargo de la contrainteligencia, ¿cómo vamos a desbaratar finalmente el crimen organizado cuando estos mismos personajes están involucrados en ello? El jueves 2 de julio llegó a Chile esposado y deportado desde Colombia Dayonis Orozco Castillo, alias Botija, señalado como líder del Tren de Aragua. Tras huir de Chile, pasó por Bolivia, Perú y Ecuador, hasta que la policía colombiana lo detuvo en Popayán en abril de 2024. Su extradición se concretó esta semana. Será juzgado por su presunta participación en 2 crímenes que marcaron a Chile: el homicidio del militar Ronald Ojeda y el del cabo de Carabineros Emanuel Sánchez. El ministro Arrau lo llamó golpe al Tren de Aragua y anunció régimen de alta seguridad. Y no fue el único frente esta semana en torno al Tren de Aragua. Días antes, el 26 de junio, la CMF había cancelado el registro a cerca de 20 prestadores financieros, incluida una empresa, Inversiones Plus Service S.p.A., ligada a la operación Tokio que el Tren de Aragua usaba para liquidar activos ocultando su rastro. 2 golpes en la misma semana, uno penal y uno financiero, pero el crimen organizado está presente aquí en Chile. Es curioso que el ministro Arrau hable con tanta grandilocuencia sobre este personaje que estaba ligado al Tren de Aragua, ligado también al crimen de Ronald Ojeda, precisamente, porque este fue un trabajo de la policía colombiana, precisamente quienes pesquisaron justamente este personaje y quienes lo extraditaron a Chile, ¿no? Gracias también a la autorización del presidente Petro. Entonces, bueno, efectivamente las cosas están avanzando, no necesariamente gracias a Arrau y al gobierno, pero al menos justamente
tenemos a alguien capturado, que eso siempre es positivo, al menos en este contexto. Y siempre nos mantienen alerta respecto de esta realidad que hay que enfrentar prontamente. Y lo más importante es que mantengan alerta al gobierno. La mesa de reactivación laboral liderada por el economista David Bravo entregó esta semana su informe final, una mesa citada por el gobierno. Entre sus propuestas, reemplazar la indemnización por años de servicio por una cotización acumulativa del 1.8% y promediar las 40 horas semanales al año, lo que permitiría semanas de hasta 52 horas. Bravo lo defiende así: la mayor precariedad la tenemos hoy día en el no empleo. Pero el economista Gonzalo Durán de la Fundación Sol hizo el cálculo contrario. Un trabajador con 2 años de antigüedad y sueldo de 1 millón de pesos hoy recibiría cerca de 2 millones de indemnización. Con el nuevo esquema, recibiría alrededor de 432.000 pesos. Una rebaja cercana al 80% de lo que paga la empresa. Durán agrega que la causal de despido por necesidades de la empresa ya explicaría cerca de la mitad de los despidos reales, descontando los contratos de plazo fijo, más de lo que suele reconocerse públicamente, y advierte que las 52 horas aplicarían a todo el ecosistema empresarial, no solo a pymes o empleo femenino y juvenil, como lo enmarca el gobierno. Estas lecturas opuestas se enfrentan para resolver este problema del desempleo que es transversal en Chile. No, la verdad es que hay que mantenernos absolutamente vigilantes y atentos a este tema de la reforma laboral que propone esta mesa laboral técnica que llama precisamente el presidente Kast, porque va a dar noticia la siguiente semana por el tema de que quieren eliminar lo que tú ya adelantabas, Felipe, la indemnización por años de servicio. La quieren cambiar por un sistema que dejaría justamente a los trabajadores en una absoluta, la verdad es que soledad, porque esa es la realidad, e indefensión, absolutamente esa es la palabra al final. Entonces hay que mantenernos atentos. Lo mismo ocurre con esta suerte de flexibilidad. Cada vez que hablan de flexibilidad, lo hemos dicho acá, eso significa incertidumbre. Cualquier persona que trabaja justamente o que ha mantenido una jornada laboral completa, digamos, de 44 o 45 horas, que hoy en día ya van en 42, sabe justamente que lo que están intentando hacer es una trampa para que justamente el trabajador mantenga jornadas más extensas a costa de sus propias expectativas. Entonces hay que mantenernos muy atentos y vigilantes con este tema, que sin duda va a dar que hablar en la siguiente semana. Claro, al final, ¿qué busca el gobierno? ¿Más empleo o más precariedad laboral? Realmente esa disyuntiva nos pone, y el problema es real. Hay problemas en el mercado laboral en general, no se reduce solo al empleo, y hay que resolverlo. Yo creo que vamos a conversar esto más en estilo libre. Estos fueron nuestros datos duros, 5 noticias que nos dicen lo mismo. Un gobierno que tiene un bajo control del relato en todos los frentes y una iniciativa bastante particular. Reiteramos, suscríbete a República Vigilante, a Informe Chile, dale me gusta a este video y comenta. Nuestra perspectiva en República Vigilante. Hay una paradoja política de la que hoy en día nadie está hablando, pero que podría cambiar por completo el actual periodo legislativo. La corrupción podría ser algo que ni la izquierda, ni la oposición, ni los díscolos, pero tampoco las negociaciones parlamentarias pudieron lograr: poner en riesgo la mayoría de Kast en el Senado. Y es que la corrupción siempre juega una partida lenta. Pasa una factura que la verdad es que no cobra de inmediato. Espera pacientemente. Porque cuando un voto sirve para aprobar un proyecto, cuando un senador ayuda para alcanzar una mayoría, cuando un diputado es útil para un proyecto en específico, pareciera que las preguntas incómodas desaparecen, hasta que llega la cuenta. Y con los corruptos, la cuenta a veces tarda, pero siempre llega. Y eso es lo que sucede hoy. Porque si el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto prospera y la situación judicial también de la senadora Camila Flores termina complicándose, todo esto podría afectar esa esquiva mayoría que hoy en día conserva José Antonio Kast en el Senado. Esa ventaja que los podría haber hecho imparables. Y la izquierda, gracias al destino, a la providencia, es posible que consiga esta improbable mayoría, con la que podría ejercer un mayor control de este gobierno de Kast. Pero esta historia tiene incluso una ironía mayor, que el senador Miguel Ángel Calisto llega al Senado precisamente no gracias a la derecha, sino de la mano de Jaime Mulet y la Federación Regionalista Verde Social, quienes le cedieron un cupo. Es el mismo Mulet que negoció para votar en contra de la mesa de la Cámara, en contra de la mesa de unidad,
beneficiando justamente a la derecha a cambio de una comisión. El mismo Mulet, que prefirió ir en una lista separada, dividiendo los votos de la izquierda y empeorando los resultados parlamentarios. El mismo Mulet que tiene un partido político de papel que más parece una pyme familiar. Es decir, la izquierda ayuda a elegir un senador que terminó siendo clave para que la derecha construyera su mayoría en el Senado. Y hoy, ese mismo voto podría transformarse en el comienzo del principal problema político en la derecha. Así funciona el boomerang. Y ahora en la moneda, en estos mismos momentos, están desesperados buscando cómo salvar a Calisto y a Flores. Porque de lo contrario se les derrumba el castillo de naipes. Pero ¿no son acaso estos mismos personajes los paladines de la justicia? ¿No es que vimos a Cast atacando ferozmente a todo atisbo de corrupción? Al final, ¿para qué? Para salir a defender a dos senadores que, presuntamente, se quedaron con dinero de todos nosotros los contribuyentes, solo porque les conviene mantener esa mayoría. Y al final esa es la mejor lección de todas, porque la política no se define por los enemigos que eliges, se define por los socios que aceptas. Y hay una regla que nunca falla, y será la cruz con la que tendrá que cargar Cast al hacer negocios con quien no debía. Porque los enemigos pueden hacerte perder una elección, pero los malos socios pueden hacerte perder un gobierno. La semana comentada en República Vigilante. Estamos de regreso para Estilo Libre. Aquí donde para los que nos están viendo por primera, por segunda vez, aquí es donde nosotros en general no tenemos una pauta muy clara de lo que vamos a hablar. Lo vamos decidiendo como en el momento. Eh, Bastante espontánea la conversación, por eso le pusimos ese nombre a esta sección. Y la verdad es que con Cristian nos llevamos bastante bien conversando, entonces tampoco es necesario hacer una pauta muy así al detalle. Claro, Y aquí lo posamos que, temas nomás, sí. sí, sí, yo creo que también eso es un poco como, no sé qué piensas tú, pero es como tomar un poco el sentido común de lo que el que se va conformando en relación a las noticias que van pasando. De repente, Claro. todos los análisis son como demasiado, como perdiendo eso que uno le nace de repente de la guata frente a las noticias y que realmente es eso, no va, pues no hay que darle tantas vueltas a las cosas y eso es. Bueno, ese es mi lado. Del otro Justamente. lado, tú eres mucho más cientista político también. O sea, intentamos analizar dentro de lo que se pueda, pero siempre desde la perspectiva del ciudadano común dentro de todo. Y como tú dices, dentro del sentido común también. Yo creo que al final, pero como dice esa frase que es el menos común de los sentidos, entonces al final siempre es interesante tener esa perspectiva. Claro, claro, poner lo que uno va pensando y lo confrontando con la realidad. Y eso me viene también, otra de las cosas que he escuchado también, que a propósito de la votación constitucional, hay como una beligerancia en general en la discusión y que todo termine en eso, en una acusación y que vamos a como anular al otro. Y que la verdad es que es mucho el estilo de republicano, de esta oposición permanente. Acabo de escuchar también a alguien que decía que hay un problema de identidad. En el fondo no dejan de ser esta oposición que es como rabiosa y que va al choque y ya eh, no es gobierno, no es gobierno finalmente. Exacto. Sí, de hecho, si tú recordarás la semana pasada en la columna hablamos un poco de eso, ¿no? De esta derrota de la templanza y en donde en Chile pareciera que todo es un gran Claro. problema, donde todo se tiene que convertir en una pelea, en un debate, en un confrontamiento. Al final es el reflejo de que estamos muy estresados, de que el chileno en términos generales está viviendo una vida sumamente complicada y sumamente llena de presión, y cada vez más desde la llegada de José Antonio Caz. Sí. Pero bueno, tú hablas ahora, ya yendo a algo más de esta semana, hablas de Calisto. eh, Y a mí me impacta. Dicen que Dios, soy pésimo para recortar realmente los nombres, pero alguien dijo que él tenía como esta actitud permanente de tratar de sacar recursos del Estado. Es como la acusación que se le hace. Sí, Y bueno, quiero poner un poquito de contexto también, ¿no? Él usó formalmente por fraude al fisco reiterado, 105 millones, y le piden 12 años de presidio para él.
rechazaron la solicitud de la defensa de que se siguiera investigando, por lo tanto, extender este tiempo y que no fuera formalizado ni desaforado. Em, y en una arista reservada, Ronald Cárcamo y Carla Graf declararon que existía un esquema para pagar sobornos al entonces fiscal regional Carlos Palma para enterrar causas contra Calisto. ¿Cuál es la importancia de Ronald Cárcamo y Carla Graf? Es que son ex asesores de Calisto Exactamente. De hecho, uno de y ellos fue su jefe de campaña. O sea, no era cualquier asesor tampoco, sino que era su mano derecha. de primera línea. Exactamente. Claro, y por esto rebajaron la medida cautelar de ellos dos a firma mensual y arraigo nacional. Eh, claro, me gustó la frase que dijiste esta de que hay que elegir bien los aliados. Yo creo que es bien interesante como para salir también de esta dinámica del enemigo, y ir viendo esta realidad como la necesaria conversación o los necesarios acuerdos. Y claro, en este caso tenemos un gobierno que termina acordando con este senador que ahora va a terminar probablemente desaforado, o sea, debería ser, ¿no? Y tenemos también el caso Claro. de Camila Flores. Sí, sí, sí. Y a propósito de esos precisamente, de los aliados y las relaciones que uno forma, yo creo que esa es la parte que más me molesta del personaje de Calisto. Es decir, porque es un personaje que se sabe que es utilitario y es utilizado también y a él no le importa en realidad. O sea, y es utilizado tanto por la derecha como por la izquierda, en el caso de Mulet, como lo hablábamos recién en la editorial, pero obviamente también por la derecha, entendiendo que gracias a él mantienen justamente esta frágil mayoría en el Senado. Entonces, al final, él se deja querer, evidentemente, porque políticamente le conviene, pero todo el mundo sabe su tejado de vidrio no desde hace unos meses, sino que desde antes de su elección como senador. Entonces, esa parte es la impresentable, es como que a nadie le importó porque sabía que él tenía los votos suficientes como para salir electo senador, lo que le convenía en su momento a Mulet y después a la derecha. Entonces, ambos lo utilizaron justamente a Calisto. Es impresentable. Y él utilizando al Estado, básicamente. Absolutamente, porque puede ganar dinero fácil, ¿no? Dejándose querer. Entonces, al final, aparte, son dos causas completamente diferentes. Una, precisamente, este caso de corrupción de Calisto, y otra, que yo diría que es incluso peor todavía que la primera, es que intentando tapar estos casos de corrupción, intentó justamente darle justamente coimas a los fiscales. Entonces, es realmente impresentable. Es decir, ya ni siquiera se trata de alguien que es un delincuente, sino que se trata, o un presunto delincuente, sino que se trata precisamente de alguien que más encima otorga justamente y corrompe a otros funcionarios del Estado. Yo creo que lo cual lo hace evidentemente aún peor. Sí, eso quería hacer la nota. Estas son acusaciones que están en investigación. Hay un juicio que debería ser iniciado, todavía no está en juicio, es una investigación. Próximo, una acusación de la fiscalía. Hay proceso en el fondo judicial, pero claro, ahí hay evidencia que entregan los medios de comunicación, y, nada, y las declaraciones de los testigos, de los imputados. Em, pero claro, tenemos el hecho político de que el gobierno de Kast perdería la mayoría senatorial y eso ya deja todas las conversaciones del Senado en una incertidumbre cuando el gobierno ha estado muy centrado en la mega reforma, donde todas las fichas están puestas en unos pocos proyectos por ahora. Y en donde también todas las fichas están puestas en unos pocos votos. Y ese justamente fue el gran riesgo que tomó Jorge Quirós, porque justamente él tuvo la posibilidad de negociar también con el socialismo democrático o con la izquierda en términos generales, pero no quiso, no ha aceptado sus cartas, no ha aceptado sus propuestas, porque él decidió literalmente, según los trascendidos de los medios de prensa, que él quiere ganar por un voto, no le molesta esa posibilidad. El gran problema es que se arruina su plan si es que Calisto es desaforado y si Camila Flores incluso llega a hacerlo también, se cae por completo el castillo de naipes. Claro, y pasaría similar a lo que pasó con Boric con la convención en su momento. Pues se cae todo el proyecto de gobierno y de Estado. Y otra cosa que Exactamente. pasó. Sí, sí. ¿Mm? No, No, otra dale cosa nomás, sí, que, sí. que, pas-
que pasó fue lo de este dictamen de la Contraloría a propósito de Steiner, 45 días después Sí. de que saliera. ¿Qué impresión te dejó esto? No, gravísimo. O sea, es decir, yo creo que sobre todo lo más complejo de todo es todo el aire oscuro y nebuloso que hay alrededor de este caso de la ministra Steiner. Es decir, todo lo que sucedió en apenas un segundo día como ministra, cuando hace justamente este llamado a explicaciones por parte de Consuelo Peña y luego le pide justamente su salida al director de la PDI. Es rarísimo todo lo que ocurrió ahí. Es decir, el diputado Raúl Leiva, que fue uno de los que presentó la acusación en la Contraloría, lo resume bastante bien. O sea, él dice precisamente de que se hacen estas marañas por parte de la ministra Stein solamente por métodos para conseguir beneficios personales, porque más encima hace una petición de información que era absolutamente privada, es decir, que claramente excedía sus atribuciones como ministra, porque además, ¿qué está haciendo la ministra de Seguridad pidiendo esa información en particular? Ahí está lo nebuloso y lo raro, porque después no hay una respuesta por parte del director de la PDI, no hay una respuesta por parte de CAS, de los voceros, de nadie. Es decir, nadie quiere responder qué pasó en este caso, Consuelo Peña tampoco quiere hablar, y lo más complejo de todo es que todos los medios saben que lo que terminó haciendo el director de la PDI y José Antonio CAS es mentir. Mintieron, es Mm. decir, para poder defender a la ministra, para poder darle espaldas a la ministra y no tener que sacarla antes de tiempo. Pero mintieron. Entonces, lo que hace la Contraloría simplemente es confirmar esa versión. Es gravísimo. Ahora, sí, ahora en el detalle, ¿qué pidió? Pidió la lista de los funcionarios que estaban en la investigación y que fueron cambiados. Pide con el número clave de la investigación Ujú. específico, en el fondo, pide los root, o sea, la identificación precisa de los detectives. Absolutamente. Pide todos sus datos, sí, sí. Y pide también justamente todo el historial de sus acciones también. O sea, tanto su hoja de vida dentro de la institución como también el historial de acciones. O sea, todas las misiones, las cosas que tuvieron que hacer día a día en sus distintas circunstancias. Es rarísimo. O Es, sea, es evidentemente muy, había es un muy afán raro. personal. O sea, yo digo también, yo pienso, algo que dijo el diputado Leiva, dijo que al menos era tan grave porque con las filtraciones se podían filtrar los nombres de los detectives. Eso se puede filtrar del oficio, se puede filtrar, la respuesta del oficio se puede filtrar. Se filtra, y se filtra en un caso de tremenda importancia en la persecución del crimen organizado. O sea, Claro, yo creo claro. que también todos dicen que esto está lleno de sombra y uno podría suponer cualquier tipo de interés, no solamente personal, en saber quiénes son los detectives que están investigando el crimen organizado, una causa de crimen organizado. Así de Exacto. grave es. ¿Y por qué cuando la ministra no tenía nada que hacer con esto y además después remueve a la persona que había tenido más éxito persiguiendo este tipo de delitos? O sea, decir que es raro yo creo que es poco, porque claramente había una intención que se necesita saber. Todos necesitamos saber por qué la ex ministra hizo esto. ¿Qué estaba protegiendo? ¿Estaba realmente protegiendo intereses personales y particulares o estaba protegiendo otros intereses? Y después tenemos al gobierno protegiéndola a ella. O sea, Claro. eso escala bastante mal, si es que escalara. Justamente yo creo que das en el clavo, Felipe, porque una cosa es, yo diría que esta teoría de que tiene que ver con algo personal, digamos, una afección, digamos, con uno de estos involucrados, qué sé yo creo que ese es el mejor escenario posible, porque al final Sí, de la otra hecho. opción es la que tú dices, porque la otra opción es que tenga, por ejemplo, nexos con el crimen organizado, que tenga nexos con algún tipo de persona involucrada con interés en saber los datos personales de estos investigadores. ¿Cuál es el problema? Que quedan vulnerables todas las personas que realizan investigación en Chile. Los fiscales, los policías, los carabineros que trabajan en las labores investigativas, hoy en día quedan vulnerables porque cualquier autoridad podría llegar y pedir su información y autoridad que podría eventualmente estar ligada quizás a qué tipo de red. Entonces es muy complejo y como tú dices, muy grave la situación. Yo creo que al Sí. final lo peor de todo es que el gobierno insiste en bajarle el perfil. Las declaraciones del biministro Claudio Alvarado son una vergüenza, intentando decir que cualquiera se equivoca. Perdón, esto no es una equivocación, esto es ir contra la ley.
Entonces, al final aquí hay que ser serios. Ellos jamás hubiesen perdonado una excusa similar al gobierno de Gabriel Boric. Entonces le pido al gobierno que sea serio. Y viene, claro, después de que sabemos lo de Calisto, por ejemplo, sabemos lo de Flores. O sea, tampoco uno se pasa tres pueblos cuando supone que puede haber corrupción. O sea, es real. Entonces no son sospechas que nazcan de la nada o de la mala intención de la oposición. Absolutamente. Bueno, y por último, para cerrar este tema, también agregar más encima, más allá de lo peligroso que puede ser la vulnerabilidad de los datos de los investigadores, también tiene que ver con que termina saliendo, como decías tú, Consuelo Peña, la tercera antigüedad de la Claro. PDI, una persona con mucho éxito y con un historial impecable dentro de la institución, según mucha gente, de izquierda y derecha. Entonces, al final, una persona que pudo haber llegado a ser la primera mujer directora de la PDI, según muchas personas. Y el problema es que ella hoy día ya está en retiro y no hay forma de solucionar aquello. Entonces, al final, termina, termina afectándose a un montón de aristas por algo que hoy en día sigue siendo inexplicable. Sí, yo veo que un análisis como amplio de todo lo que hemos visto realmente. Y lo quiero usar también para comentar algo que dijo Axel Callis en el podcast Sin Llorar. Em, todo me da la impresión de que de como posición de republicano y lo que se ha hablado de que son más amigos del PNL, del Partido Nacional Libertario de Kaiser, que de sus propios socios de coalición. Hoy día el presidente Kass los convocó a todos a la moneda, dice que debería haber más coordinación, pero en los hechos hoy día hemos visto ese alineamiento. Y del otro lado vemos a la oposición también jugando entre las posiciones más del socialismo democrático y del otro lado el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eh, no, esto no sé, no lo quiero dejar de decir porque más allá de que sea una realidad, creo que denota el ambiente. Y Axel Callis decía que él no veía, no me acuerdo la cita exacta, pero daba a entender que una, una coalición, como ha ocurrido en Alemania, y tú me podrías apoyar con esa información más exacta, Ujú. pero en el fondo entre la centro derecha y el socialismo era posible, y hoy día era más posible. Sí, Y yo creo que pero- yo te lo he comentado también como por interno, cuando hemos comenzado como ideas para el programa. Yo hoy día veo que si es que las cosas siguen así, una coalición un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista hasta Renovación Nacional o en ese espectro, es probablemente lo más realista en Chile para enfrentar al PDG, que es el único que gana cuando se extreman los otros dos. Yo no creo que el Frente Amplio sea lo mismo que republicano. Quizá el extremo a la izquierda de republicanos no es el Frente Amplio, tampoco el Partido Comunista, que son mucho más democráticos, mucho más dialogantes, por cierto. Pero siento que esa es que lleguemos a elaborar este argumento. Yo estoy de acuerdo con Axel Callis en que es una posibilidad hoy día, porque estamos en esa como dispersión de la realidad política. sí, a mí me gustaría, yo creo que es una teoría, una tesis interesante la de Callis. Yo creo que todavía no es factible, pero podría llegar a serlo en el mediano plazo. O sea, porque, por ejemplo, yo hoy en día veo perfectamente factible una coalición entre Paulina Bodanovich y Paulina Núñez, la presidenta del Senado. La veo perfectamente trabajando juntas. O sea, yo creo que no habría ningún problema. Con Evelyn Matei ahí en medio también. O sea, yo creo que al final no es impensado. Y es de hecho precisamente lo mismo que ocurre en Alemania. En Alemania tenemos lo que se llama el cortafuego, que es precisamente una gran coalición que se forma, da lo mismo cómo. O sea, a veces es izquierda con centro, a veces es incluso derecha con centro, derecha con izquierda, pero la gracia es que la extrema derecha nunca llega al gobierno. Entonces, finalmente, la idea es que da lo mismo la conformación de gobierno, da lo mismo justamente cuál sea la coalición rara que se tenga que armar, pero lo importante es que la extrema derecha no llegue. Y están todos de acuerdo en eso. Entonces, el gran problema es que aquí tendríamos que estar todos de acuerdo. Entonces, yo veo difícil que, que los partidos hoy en día dejen de lado su ego y estén dispuestos a quebrar justamente una historia política detrás.
Sería interesante. Me gustaría, de hecho, porque creo que sería sano. Como tú bien dices, el único que gana siempre es Parisi cuando se extreman las posiciones. Entonces, o gana Parisi y hacemos algo para enfrentar ese gigante que estamos dejando crecer entre todos, o simplemente aceptamos el destino que nos convoca como Chile. Pero naturalmente esperaríamos que algo se sucediera. Sería buenísimo una alianza entre el Partido Socialista y RN, algo que convoque al centro político, a la centro izquierda y a la centro derecha, que no quiere las posiciones extremas, pero tampoco quiere el populismo. Creo que sería muy sano para Chile. Sí, este va a ser un periodo como de aprendizaje, yo creo, para esto, porque la misma Evelyn Matei dijo que a fines de este gobierno, para el término de este gobierno, la pelea entre los socios de coalición oficialista o la casi coalición va a ser mucho peor. Y republicanos ya dijeron, no me acuerdo, que el presidente me parece que él ve con buenos ojos tener un acuerdo para las próximas elecciones con el Partido Nacional Libertario, no con, no Claro. con quienes gobiernan. Oye, no podemos dejar de hablar de el tema el tema laboral. El tema laboral en Chile, se convocó a esta mesa laboral en que se propusieron bastantes ideas de flexibilización. Se presentó como una mesa técnica transversal, pero la verdad es que, como dice el economista de la Fundación Sol, eran más representantes de la derecha y de la centro derecha. Así es. Yo creo que hay que dejar que este tema decante un poco, ¿no? O sea, ya lo que vimos ahora recién las propuestas que nos da esta mesa técnica. Lo que hay que ver ahora es cuántas de estas propuestas de la mesa técnica toma el gobierno y lo presenta finalmente como un proyecto de ley. Pero sin duda hay que mantenernos atentos. Hay un montón de temas que son peliagudos y a los cuales hay que ponerle atención, ¿no? El tema de el fin a la indemnización por años de servicio, la flexibilización de la ley de 40 horas, que podría llegar a 52 semanal debido al cálculo anual. Yo creo que son medidas que para ningún ciudadano que tenga un trabajo normal de oficina o de horario, digamos, clásico de full time, va a sonar razonable, porque evidentemente la flexibilidad nunca es para el empleador, perdón, nunca es para el empleado, es para el empleador. Entonces, ese es el gran problema, es una flexibilidad muy, muy fantasmal, digamos. Sí, a mí me impresiona que estamos, o sea, siempre que se habla de este tema, se hace sobre supuestos que pueden ser perfectamente cuestionables, como que para tener más empleo no importa la calidad del empleo, por ejemplo. Por lo tanto, da lo Claro. mismo el sueldo. Lo importante es, les importa que el porcentaje no sean 9 y tanto, que sea 8, pero no es para nada relevante, no parece ser para nada relevante el sueldo que se gana. Y el, escuchaba un economista también de centro derecha, en que decía derechamente que el problema era el sueldo mínimo, que había aumentado los costos y que por eso había desempleo. Y finalmente falta el análisis más profundo de realmente hacer el cuestionamiento de cuál es el problema sistémico del desempleo en Chile y de estos bajos sueldos. Claramente hay un tema con la justicia de cuánto se llevan de utilidades las grandes empresas. Estamos hablando de las grandes empresas, no de las pymes que muchas veces están al 3 y al 4. Igual que los trabajadores que, dado que ganan 600.000 pesos o menos en promedio, tenemos que estar endeudados para poder sobrevivir. Pero en el fondo, la pregunta de fondo es, ¿cuál es el problema general de la economía o de la productividad de la producción en Chile? Ojalá pudiésemos llegar a esa cuestión, a que realmente conversemos qué es lo que tenemos que hacer para que haya más y mejor trabajo. Exactamente. Además, son cifras que son sumamente maquilladas, es decir, son cifras que se basan en el cherry picking, ¿no? En elegir justo aquellas que te sirven a ti para demostrar tu caso, pero que no se basan en el marco general. Porque al final, todo esto se trata, sobre todo en lo que tiene que ver con el cálculo de horas de trabajo por semana, tiene que ver mucho con la producción. Esa es la real cifra que importa.
¿Cuánto de eso Mm. se convierte en productividad? ¿Cuánto de lo que tú trabajas se convierte en productividad para un país? Y se ha demostrado, o gran parte de los estudios demuestran precisamente todo lo contrario a lo que propone este gobierno, que finalmente cuando tú otorgas mayor certeza y no flexibilidad, sino que certeza a los trabajadores y además le otorgas, por supuesto, facilidades, como en este caso la ley de 40 horas, es decir, más tiempo para estar con tu familia, la productividad aumenta. Entonces, al final, son cifras maquilladas y que evidentemente son hechas para poder respaldar un punto político. Sí, al final la derecha termina dándole la razón a la izquierda cuando finalmente todo lo que hace es considerar al trabajador como casi un esclavo, por no decir esclavo realmente, eh, y alimenta en el fondo el enfrentamiento desde su punto de vista de clase, injusto. En el fondo, un diálogo se transforma alimenta un diálogo de sordo, y claro, o sea, hay cero respeto por la dignidad humana además, po. Así es, así Ha es. Por lo mismo, hay bueno, hay un hay dato, que mantenernos ¿mm? atentos a esto. Sí, sí, Hay un dato hay un dato, es como una paradoja, porque el gobierno reaccionó a este problema del desempleo, a este número, al 9,4%, con una medida de 5.000 subsidios a la contratación, eh, equivalente al 50% del ingreso mínimo por 4 meses, pero ejecutado ¿por dónde? Vía Sense. Entonces lo digo porque está cuestionado por el mismo gobierno en la mega reforma, entonces esos pequeños datos yo creo que va a dar una clara idea de que no, el gobierno está como reaccionando todo el rato y no hay, no, yo, a ver, porque sabemos cuál es la ideología del gobierno, está clarísimo a esta altura. Em, pero no tiene una propuesta no tiene comprensión de cómo hacerse cargo de estos problemas. Yo creo que eso es lo que está desnudando esta situación. Porque, bueno, la hemos dicho hasta el cansancio, no basta con recortar, no basta con reducir el Estado, o sea, eso no es tener un plan de gobierno. exacto. Exactamente, Felipe. Yo creo que podríamos ir cerrando la conversación y entrar a las recomendaciones de la semana. No sé si quieres partir tú, Felipe. ¿Qué nos tienes Ya para sí. recomendar? Sí, yo estuve escuchando la entrevista de Mónica González a José Antonio Neme. Em, y me pareció muy, muy interesante porque, o sea, es muy bonita la entrevista porque ellos se conocen, hay un afecto, eh, pero desde ahí también logran entrar en un análisis más reposado, pero igualmente profundo y de otros rincones de cómo se va generando un personaje que hoy día es líder de opinión, que está súper bien evaluado, y que logró tener un carácter particular, saliendo de lo común de lo que pasa en la televisión en particular. Eh, y a mí me resulta muy, muy cercano también porque él estudió en la misma universidad que yo, en la Universidad Católica, y él estaba unos cursos más arriba. Él tiene 45 años, creo que dijo, yo tengo 43. Entonces, más de alguna vez lo vi, y claro, él es un tipo enorme, es alto, es muy imponente, digamos, y contaba también cómo vivió la discriminación por ser homosexual y cómo fue haciéndose cargo de eso. Em, y también ese es un lado muy interesante de la entrevista, pero por otro lado también es cómo nos permite entender cómo se van generando las pautas en los medios de comunicación y cómo realmente eh, hay una característica con las pautas que cuando uno lo ve de forma crítica puede decir, ay, este medio piensa de tal forma o tal, o este es muy de izquierda, muy derecha, y finalmente esas pautas, esas editoriales, son construcciones muy colectivas. Entonces, es importante, yo creo, es útil escuchar esta entrevista para entender también cómo se van generando esas pautas y cómo a veces es todo mucho más casual
y es mucho más humano también. Y creo que esas pequeñas sutilezas de los medios, de la generación de opinión pública, eh, también permiten como un poco aquilatar, alivianar los debates que vamos teniendo y nada, y ir entendiendo que todo hay unas áreas de zonas grises en que nos podemos encontrar, también a pesar de todo, a pesar de todas las diferencias. Así que eso, Muy bien, muy perfecto. recomendadísimo. Vamos La a dejar el link acá entrevista, abajo en eso, la, la en la, en entrevista la de descripción. Neme con Mónica González en CIPER, si no me equivoco, ¿no? En Ciper, sí, en Ciper Chile. Sí. ¿Y tú Perfecto. Bueno, yo para ir qué cerrando trajiste ahí? también, sí, tengo por primera vez tengo una recomendación muy, muy, muy Sí. específica. Yo les recomiendo una película que, si no me equivoco, yo la vi acá en el cine en Berlín, que tuve la fortuna de ir a verla. Es una película colombiana, pero que está en Latinoamérica, precisamente, si no me equivoco, en HBO Max, que se llama Un poeta. Una película hermosa, la verdad, una película muy emotiva sobre un poeta fracasado, ¿no? Pero muy realista. Yo creo que escapa mucho del cliché y es muy real. Yo creo que finalmente eso termina siendo lo más duro. Es una película muy cruda, pero que nos muestra la realidad de alguien que quiere dedicarse al arte, que termina siendo un profesor fracasado, pero que encuentra justamente esta típica historia, ¿no? Encuentra a alguien a quien mentorear, ¿no? Encuentra una chica que es una gran poeta. Y bueno, ahí les dejo la historia para que la puedan ver y entusiasmarse. Un poeta en HBO Max. Ya, súper, súper, suena súper interesante. La voy a ver yo también vamos a dejar el link abajo en la descripción. La poesía Muy bien. es un tema, es una oportunidad súper bonita de poder abrir la mente para pensar las cosas de forma distinta. Y además que es como que cuando uno lee una poesía o algo como que se suspende el tiempo, porque te llevas absolutamente a otras, eh, a otro universo casi. Absolutamente, y eso nos hace falta un poco a veces en Chile, así que por eso la recomendación Sí, también. Muy bien. excelente. Bien, Entonces, muchas gracias. muchas gracias. Yo me despido también con la reiteración de que si llegaste a este punto, comparte el episodio. Se puede compartir, si es que tienes una cuenta en YouTube, tú puedes compartir el episodio en tu perfil de YouTube también. Algunas personas pueden hacer eso, o si no, en cualquier red social, por WhatsApp. Les agradecemos mucho ayudarnos a hacer más grande esta comunidad vigilante y como dijimos también, todos los comentarios más que bienvenidos porque así vamos aprendiendo y creciendo todos en este camino. Esa es la idea. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao.